Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast ADN Transformador. Hoy estamos con una invitada especial y queremos hablar con ustedes hoy sobre qué significa realmente emprender desde el alma y poder vivir de ello, porque hay muchos negocios que buscan rentabilidad y que realmente no están generando el impacto que realmente queremos tener allá afuera. Pero cuando eliges emprender desde el alma, el liderazgo y el impacto que tienes no es opcional. Entonces, hoy nuestra invitada, Ángela Aguirre, está aquí con nosotros para hablarnos un poquito más de qué significa esto de emprender desde el alma, de todo lo que ella ha venido haciendo en el mundo. Ángela es eh, escritora, empresaria, una creativa impresionante, pero sobre todo ha generado un impacto allá afuera en mujeres y en muchas personas. Entonces, bienvenida Ángela al podcast y bienvenida Elsa también a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Entonces, Ángel, Bueno, hola. cuéntanos primero de ti un poquito, cuéntanos cómo, pues, cuál es tu historia y qué es cómo te describirías para en este momento de tu vida. Bueno, un saludo primero muy especial para ti, Carolina, para Elsa. Gracias por invitarme a este espacio tan especial, tan significativo, que sé que lo han sostenido con tantísimo amor. Entonces, para mí es un gran regalo, un gran honor estar aquí. Bueno, pues tú me presentaste ya. Mi nombre es Ángela Fiorenza Aguirre. Yo soy empresaria. Soy autora de ya 4 libros. El cuarto está por salir muy pronto. Está en trabajo de concepción y muy pronto parto. Soy líder social, tengo una fundación hace 10 años en La Guajira, soy madre de mellizas y madre de muchos animales. Bueno, estoy aquí literalmente emprendiendo desde mi alma, como tú lo has dicho. Me encanta el tema del emprendimiento, pero soy una persona muy consciente de que somos seres humanos, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no solo somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual. Y ya para responderte tu pregunta sobre un poquito del emprendimiento desde el alma, parte desde ahí, ¿no? Desde esa conciencia de que no somos sencillamente personas que tenemos una parte espiritual dentro de muchas otras áreas importantes de nuestra vida, sino que somos realmente seres espirituales que estamos encarnando una experiencia humana. Y bajo ese punto de vista, toda la mirada de tu vida, todo el emprendimiento, tu vida, tu familia, tu propósito, tu economía, todo tiene un sentido mucho más trascendental, ¿no? Porque trasciende como la tendencia, la etiqueta, tu rol, trasciende esa posición que tú tienes en el mundo, tu identidad, a algo muchísimo más grande, y es como esa alma ha decidido venir aquí a dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos, a cumplir un propósito, a impactar a otros y a vivir un camino personal también de evolución, que en el momento en que se puede unir con el colectivo, pues tiene un impacto muchísimo mayor. Y todo lo que estás diciendo, ya me encanta y resuena un montón con lo que hacemos directamente desde el ADN, porque es conectar con eso que nos moviliza. Y la primera pregunta que me viene es, ¿y en qué momento te diste cuenta de que esto podía suceder? Porque muchos vamos por la vida y hemos tenido, es como un momento de transición, a veces han sido momentos difíciles, a veces momentos muy bonitos, pero casi siempre han sido retos grandes que nos llevan a decir, oye, no puedo seguir por este camino de desconexión de mi alma, de querer cambiar el mundo. ¿En qué momento te diste cuenta tú que eso era posible para ti? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, pues yo llevo un tema, como un tema
revelación, no sé cómo se pudiera decir, o como de conciencia espiritual, ni mayor ni menor que nadie, ¿no? Eso es algo súper importante a tener en cuenta. Es un tema de sencillamente una mirada desde muy chiquita. Yo no me sentía como que encajaba mucho en este planeta. Yo decía, Dios mío, yo como que, ¿qué hago aquí? Como si no estuviera, como si no perteneciera a esto. Y eso me tuvo muy confrontada mucho tiempo porque yo me sentía como que no encajaba, como que no entendía muchos códigos, muchas cosas que no, pues que no me, sufría mucho, mejor dicho, sufría mucho con las injusticias, sufría mucho con las brechas sociales, sufría mucho con ver esos contrastes tan dolorosos, sufro todavía mucho con eso. Ya no tanto, sufría mucho con el tema de los animales, mejor dicho, era todo un conflicto, como que yo caminaba, yo decía, ay, Dios mío, como que yo qué hago acá, como que yo, como que estoy haciendo acá, y pues fue muy súper complicado como poder seguir así, hasta que pues un día literalmente solté el tema y empecé a mirar todo desde un ángulo muchísimo más tranquilo, más de aceptación, y empecé a conectarme con esa parte divina que todos tenemos en la meditación, en temas, pero realmente donde tuve ese breakthrough, como se pudiera decir, ese gran despertar, fue a partir de un momento donde yo tuve una depresión impresionante. Yo me deprimí, me perdí de mí misma, mi brújula como que empezó a ser así, como que no sabía ni cuál era el norte, no sabía, y cuando la brújula está así, y creo que a todos nos ha pasado, eh, yo me comprimí, sí, como que me implosioné, y en esa depresión pude comprender que estaba aquí para algo muchísimo más grande de lo que estaba haciendo, y que mi alma estaba jugando tan pequeño y que me estaba dejando apagar tanto por lo que decían las personas, por mi misma visión, por mi misma rutina, por mis estándares de ese momento. Vi que estaba jugando tan pequeño y mi alma literalmente se empezó como a apagar. Y en esa apagada, el alma nunca se apaga del todo, pero sí empieza a disminuir su luz cuando no está haciendo lo que vino a hacer, literal. Y cuando yo no estaba haciendo lo que yo vine a hacer, pues claro que el alma te toca la puerta de mil maneras, te dice mil mensajes, hasta con fuegos pirotécnicos, con mensajes en camisetas, te lo manda en la televisión, te lo manda en la canción que estás escuchando en el taxi, y cuando estás haciéndote la loca de que eso no es contigo, de que la vida no pasa para ti, sino que sencillamente va pasando, pues no escuchas las señales, no escuchas las banderas, no ves las banderas rojas, no ves los fuegos pirotécnicos, hasta que llega un momento o de depresión o de salud o momentos de quiebre o un accidente o llegan momentos o una quiebra económica, llegan momentos en donde la vida te rompe todo, las estructuras, para que tú te zarandees y puedas decir un momentico, ¿en qué estoy yo? Y yo pasé por esa noche oscura del alma, he tenido varias, no solamente una, pasé por esa noche oscura del alma en donde tuve que coger esas manillitas de mi brújula o esa manilla y pararla a la mala, decirle un momentico, yo tengo que recuperar mi norte, yo tengo que recuperar mi centro, yo tengo que recuperar mi poder personal, el amor propio, tengo que recuperar todo esto para poder entender yo para qué nací. Porque si uno no sabe para qué nació, si uno no sabe para qué está, si uno no reconoce sus dones, si uno no reconoce su magia, su luz, su propósito, realmente cualquier camino es bueno, pero no cualquier camino te va a expandir, ni cualquier camino te va a iluminar. Y yo estaba en cualquier camino, ¿sabes? El camino que va a la vida, como que uno va así como en un kayak y como que la vida te va llevando. Y yo estuve así mucho tiempo, y hasta que finalmente salgo de esa depresión poco a poco, y eso fue gracias a la motivación de mis hijas, gracias a mis animales, a mi familia, tantas cosas que uno tiene por las cuales vivir y ser su mejor versión. Salgo de esa depresión con una consigna y con una claridad personal de que yo tenía que encontrar para qué había nacido, para hacer de mi vida una ofrenda para el mundo. Y cuando tú haces de tu vida una ofrenda para el mundo, no solamente lo haces por ti, sino también por todas aquellas personas con las que tú tienes un contrato sagrado de cualquier vínculo y de cualquier extensión, en donde tú puedes aportar y viceversa a la vida de otros.
entonces tú empiezas también ya a ver que tu vida no es solamente linda para ti o importante para ti, sino que hay otras personas que cuentan contigo, que hay otras personas que están requiriendo el mensaje que tú viniste a entregar, están requiriendo leer el libro que tú venías a escribir y que no te habías atrevido porque estabas jugando pequeño, y que hay toda una comunidad con la que tienes un contrato invisible, un contrato sagrado que está para escuchar lo que tú vienes a contarle al mundo y viceversa. O sea, no es solamente de aquí para allá, sino todo el mundo es como un gran tapiz súper bonito donde todos nos interconectamos con el único fin de evolucionar, crecer y amar. ¿No? Esto es como que ese es al final, como que si me preguntas como al final cuál será el gran motivo, pues es amar y es evolucionar y conocernos a nosotros mismos. Y bueno, después de esa depresión tomé decisiones radicales como las que uno tiene que tomar después de una depresión de esas, porque es que uno no puede seguir en lo mismo, uno no puede seguir después de ir hasta el inframundo, volver a lo mismo. Tú tienes que literalmente decir, bueno, qué decisiones voy a tomar, qué cosas tengo que eliminar, qué intercambios tengo que hacer, porque no me gusta la palabra sacrificios, ¿no? Qué intercambios tengo que hacer y empezar a actuar en consecuencia. Y a veces eso no es cómodo y a veces eso es complejo. Y a veces es difícil porque a veces también hay que soltar personas, hay que soltar apegos, hay que soltar personas con las que creías que ibas a ir de la mano de por vida. Hay que soltar identidades, hay que soltar narrativas, hay que soltar un montón de cosas que es como, uy, como cambiar de piel y eso duele muchísimo, pero al final va quedando un poquito más tu esencia y cada vez se va como afinando más esa esencia hasta que ya empiezas más o menos a caminar en tu verdadero propósito inevitablemente, en un podcast, en una visita, en tomándote un vino con tus amigas, es decir, no separas el propósito de tus actividades diarias, no separas, como ahorita hablábamos brevemente como de las finanzas o de la riqueza o de la economía al principio como en esta introducción, sino que todo ya se convierte parte de ese propósito. Entonces tú ya no estás separada de él, sino tú ya lo encarnas desde las cosas más, entre comillas, terrenales hasta las más espirituales. Y todo se convierte como en un camino donde sencillamente tu esencia la dejas ser en todos los espacios y ahí voy, compartiendo mi esencia con mis libros, compartiendo mi esencia con mi fundación, que fue una decisión que tomé posterior a esa gran depresión, por una revelación de que yo vine a servir y quise servir desde el mundo social, entre otros servicios, porque todos servimos de alguna manera. Y bueno, ahí voy. Y el libro justamente dice, el de Emprender desde el alma, el libro que estábamos hablando ahorita, yo decía ahorita, haz de tu vida una ofrenda para el mundo, y este libro de Emprende desde el alma es haz de tu empresa una ofrenda para el mundo. Wow. Y me sale Súper. letreros porque estás hablando una cantidad de cosas que son muy relevantes. Y muchas veces, pues qué tristeza que tengamos que llegar a un punto, pues qué tristeza y no, que tengamos que llegar a un punto de una depresión profunda, porque siento que muchas personas no logran salir de esas depresiones, ¿sí? O de esos momentos críticos, o de esa quiebra que decías, o no logran salir de, ¿sí? Eso es difícil primero entender y ver, y parte es como entender y ver que es como hemos tocado fondo porque no hemos escuchado y necesitamos esa tocada de fondo para poder escuchar, si no, no lo vamos a hacer. Entonces eso es como el primer gran elemento de, o como que me empieza a llegar como elementos para recalcar y es, estemos más atentos a escuchar lo que va pasando y los mensajes, a veces la gente dice, ay, pues los mensajes, eso suena todo esotérico, todo no sé qué, y más que esoterismo, lo digo yo es, hay mensajes, es ofertas de trabajo que me hacen, llamadas que me llegan, personas que me cruzo que no había visto hace mucho tiempo, lo que tú decías, la noticia que veo o el programa que veo, la canción que escucho, es como abrir un poquito más nuestras antenitas a eso que está ahí, porque hay algo que nos está hablando para no tener que llegar a ese punto, porque llegar a esos puntos a veces pueden ser puntos de no salida. Total, total. Y sobre todo, mi Caro, algo muy importante es no solamente escuchar todos esos mensajes exteriores, sino tus propios llamados, que son los más importantes y que tristemente son los que más ignoramos.
Entonces Ay, tenemos el llamado o tenemos lo que llamamos la corazonada, esa intuición, pero yo lo diría más que una intuición, es un llamado, es como si yo te llamo por celular, Caro, y te llamo y te llamo y te llamo y tú no me contestas. Y yo te llamo y te llamo y te llamo y no me contestas, me dejas en silencio, me bloqueas. Y eso es lo que a veces hacemos con los llamados del alma. No contestamos esos llamados y esos llamados son al interior y después la vida nos pone mensajes y tampoco los vemos, que es lo que hablabas ahorita. Pero si empezamos a escuchar esos llamados interiores, esos llamados a lo que sea que está sucediendo, yo creo que evitaríamos, y ahí voy totalmente a lo que tú dices, evitaríamos llegar a esos momentos de depresión, de dolor, que a veces son inevitables porque cuando tú no tomas el coraje de escucharlos o no tomas la responsabilidad de escucharlos, la vida sí que te los va a hacer escuchar. Entonces, ahí es. Ángela, yo te escucho y nada, me aparece un montón como de preguntas y de inquietudes en mi cabeza alrededor como de ti, de tu historia. Y ahora que hablas del llamado, como que quisiera que nos contaras un poquito de cuáles son estos llamados que tú escuchaste. Y cuando hablamos en ADN transformador de transformación, generalmente la vemos asociada como a una inquietud sobre algo que vemos en el mundo, sobre alguna cosa que no nos gusta, que no queremos que suceda o que queremos transformar. ¿Qué es eso que has venido tú como escuchando y procesando en tu proceso y en tu definición y que te has venido haciendo cargo? Que dirías como esto es a lo que vine, ¿no? Esto es lo que tengo que cambiar, esto es lo que tengo que traer a este mundo. Bueno, pues el primer llamado que yo tuve, no sé si sea el primer llamado porque no los he contado, pero uno de esos grandes llamados que he tenido ha sido a dejar de jugar pequeño. Eso ha sido uno de los llamados y todavía siento que estoy jugando pequeño. O sea, yo todavía siento que he logrado un montón de cosas, pero yo digo, este es mi verdadero potencial. Esa es una de las preguntas que yo me hago frecuentemente y es como, ¿este es tu máxima expansión? Y la respuesta siempre es no. Y no lo hablo desde ¿qué te pudiera decir? Eh, desde la ambición, no, es como desde el potencial, ¿sabes? Es como desde el potencial. Entonces, una de las cosas que yo sentí el llamado fue, por ejemplo, a revelar mis dones en colectivo. Ese fue un llamado claro, o sea, no quedarme enconchada en mi casa con mis dones tan bonitos, como los dones de todos que son muy bonitos, pero los voy a estrenar en un lugar seguro. Los voy a estrenar en un lugar donde no me rete. Los voy a estrenar en lo que sea cómodo. Uno de los llamados es, no, tú tienes que salir afuera a brillar con esa luz, porque esa luz, cuando tú te decides trabajar en el colectivo, como ustedes, que también han estado a la luz, esa luz no fue hecha para que la metas en un cubito y la dejes ahí, sino esa luz por algún lado tiene que salir. Por algún lado va a salir y ese salir es el llamado, como también, como el llamado de ven, necesito un contenedor mucho más grande, necesito un lugar donde yo la pueda expandir. Entonces, uno de esos llamados que yo tuve fue como, bueno, vamos a salir al aire. No me voy a quedar en el closet espiritual, ni me voy a quedar en el closet empresarial, ni me voy a quedar en el closet como mujer toda la vida. Tengo que salir del closet. Esa fue la primera. La segunda revelación que yo tuve era que yo quería emprender en lo social. Yo nunca había emprendido en lo social, había visto a mi mamá haciendo obras sociales toda la vida. Ella fue como, yo siempre lo digo, mi mamá fue mi primera experiencia con un ángel y ese ángel me enseñó a mí a ser un ser que entrega, no, que entiende que el dar y el recibir es algo que toca hacer en este planeta, no solamente recibir. Entonces yo con ese ejemplo de mi mamá, eh, con todo lo que he podido ver de personas muy amorosas y muy generosas en el mundo, yo me inspiré y yo dije, bueno, voy a dar el paso adelante y ahí fue donde empecé el emprendimiento social con mi fundación que ya lleva 10 años. Hoy tengo el gran honor de ser nominada Mujer CAFAM La Guajira 2026 gracias a todo este proceso que se ha hecho con la fundación en términos de nutrición y agua para la Guajira. Y ahí voy en el proceso y les tengo también que confesar que siento que todavía me falta abrirme más al colectivo
y poder hacer como esos sueños que yo tengo un poco más expansivos, pero esos son como los llamados que yo te puedo dar. Y ahorita, en este momento de la vida, porque esos fueron ya llamados un poquito más atrás, en este momento de la vida estoy en un llamado muy lindo, muy profundo, y es como el llamado a volver a mí, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos hacia allá y entregando y entregando y entregando tanto, nos olvidamos de nosotras mismas y ese dar se convierte en un drenaje muy complejo y yo caí ahí. Yo caí ahí. Entonces estoy en ese momento en donde tomé la conciencia después de drenarme, de solo estar dando incluso de mis reservas, que la primera persona a quien yo tengo que alimentar, querer, amar, cuidar, honrar, bendecir, abrazar, era yo. Se me ha olvidado por completo. Y entonces estoy en ese proceso de volver a quererme, volver a mirarme, volver a honrarme, cuidarme, sacar tiempo para mí. Y he entendido con este ejercicio que lleva muy poco, que entre más mi vasija esté llena, más voy a poder dar. Entonces, entre más das, más puedes dar. Entonces, eso es muy bonito también, pero desde un lugar de completitud. Entonces, estoy en ese proceso. Y ahí, claro, cuando ya tú lo cuentas la historia, es como lo que ya pasó, pero siento que, bueno, el reto de salir de la depresión, el reto de tener el coraje para hacer eso que no es cómodo, porque la mayoría tenemos una idea y un deseo, y tal vez lo hemos escuchado el deseo, pero una cosa es escucharlo, que es lo que quiero, escuchar estos mensajes, después es, ahora tome acción, tome compromiso y comprométase y diga, esto lo voy a hacer, que es como la segunda fase del proceso, es me comprometo, lo voy a hacer, y tercero es, no solo lo comprometo, porque eso es decirlo, es tengo que hacerlo. No sé si en ese proceso de escucha, porque además esa escucha creo que hay que refinarla, a veces escuchamos y escuchamos mal, y eso nos pasa a todos. Alguien nos dice algo y nos ofendemos y nos estaba dando un consejo, nos estaba diciendo una cosa que no era. Entonces voy como, ok, escuchamos, ¿cómo aseguramos o cómo vemos que escuchamos o que tú escuchaste lo que sí era otra cosa y nos vamos de cabeza a hacer cosas que realmente no eran o no eran porque las escuché mal o no eran porque no me comprometí o porque no la actué? ¿Tú cómo ves como en ese proceso y más como personas que tal vez nos están escuchando, nos están viendo y dicen, ay, ella tan de buenas que pudo, a ella sí le dieron de eso, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? A ella sí le tocó. Pero ¿cómo hacemos ese proceso de aprender a escuchar y después a comprometernos y a actuar coherentemente con esa escucha? Que creo que es importante porque nos quedamos con el deseo, pero no Ok, actuamos. bueno, gran pregunta. Bueno, hay un regalo que nos dio el universo, Dios, o como quien tú lo quieras llamar, que se llama el discernimiento. Y en la medida en que uno le pide a la vida discernimiento, porque esos son regalos que uno también pide y también se los entregan a uno, uno puede discernir frente a lo que tú estás escuchando, si eso viene del amor o viene desde el miedo, ¿vale? Entonces, y eso es un juego muy sutil que tienes que aprender a jugar y a saber identificar si esa acción que yo quiero tomar es desde el amor o si es desde el miedo, comillas, ego, comillas, ganas de reconocimiento, comillas, bueno, todas las derivadas del miedo que son infinitas. Entonces, eso es como una de las cosas que tenemos que ser como muy, muy sabios y es en aprender a discernir esos llamados desde qué lugar los estoy recibiendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, una vez tú tengas claro que es un llamado desde el amor, es un llamado que está en coherencia con quien tú eres, es un llamado que ya lo filtraste y lo purificaste por todas las otras cosas que son lo que te acabo de decir, ganas de reconocimiento, ganas de nananá, ganas de ser visto, ganas de todo eso. Ya una vez tú lo filtres, pues no te queda de otra que accionar. ¿Por qué? Porque en el accionar viene la experiencia y no solamente la teoría de algo. Te hago un ejemplo. Yo te puedo regalar a ti 3 enciclopedias enormes del amor, pero hasta que tú no salgas a amar, tú no tienes ni idea qué es el amor, por más libros que hayas leído.
Entonces tú puedes llevarte en el alma, cuando ya no estés acá, toda la teoría sobre el amor, pero lo que realmente va a valer en términos de evolución, conciencia, crecimiento, expansión, va a ser cuánto fuiste capaz de amar. Y lo mismo con el perdón. ¿Cuánto fuiste capaz de perdonar? ¿Cuánto fuiste capaz? Sí, te puedo dar. Entonces, cuando tú ya tienes ese llamado, ya tienes la conciencia, ya filtraste que si es un llamado real desde un lugar elevado, solo te queda accionar. Y el accionar le lleva a la gente muchas veces a sentir una carga, un peso, una angustia, y ahora cómo, y con qué plata, y cómo lo logro, porque no están conectados con las posibilidades infinitas que se te van a abrir una vez tomas la decisión. Porque el universo no le apuesta a nadie que no está claro. Supongamos que el universo es un gran inversionista, y no supongamos, es un gran inversionista. Y ese inversionista va a mirar a Carolina y va a decir, ven, Carolina está clara de ese pedido que hizo, o Carolina está dubitativa. Elsa está totalmente consciente del pedido que hizo y de lo que quiere y del llamado y de lo que quiere conquistar, o está dudando de ella misma. Porque si yo fuera ese inversionista y yo veo a Carolina que no está clara en su propósito, que no está clara en lo que quiere, yo no invertiría en ti. ¿De acuerdo? Pero si ya tú tienes la claridad de que esto es así, yo te aseguro que los pasos, las personas, los momentos, los sucesos, todo se va a empezar a alinear para que tú empieces a caminar ese llamado y lo conviertas en experiencia. Y si tienes miedo de empezar, la gracia es hacerlo aún con miedo. Porque ante el miedo, la acción. Esa es una de mis frases favoritas. Ante el miedo, la acción. ¿Tienes miedo? La acción es la que me va quitando el miedo. Pero empezamos con la parálisis con análisis, ¿no? La parálisis por análisis. ¿Y qué pasa si me quiebro? ¿Y qué pasa si no se dan las condiciones perfectas? Nunca van a existir las condiciones perfectas. Si estás esperando las condiciones perfectas, nunca vas a comenzar. Las condiciones perfectas son tener la claridad, esa es una condición perfecta, tengo la claridad que eso es lo que quiero, tengo la claridad que eso es lo que me llena, tengo la claridad que eso es lo que me expande, tengo la claridad que eso es lo que me hace feliz. Y ya una vez tengas esa claridad, yo te aseguro y te lo puedo firmar en una piedra que se empiezan a aparecer las condiciones perfectas en el sentido de las personas correctas, el socio correcto, el inversionista que viene, el local que estabas esperando, pero tiene la vida que cogerte en acción, porque en acción es donde se atraviesan los otros potenciales. Yo aquí en mi casa quieta no se van a atravesar los otros potenciales. Tengo que ir al cóctel, en el cóctel conozco a la persona, tengo que ir a viajar, al lado del asiento se aparece la persona, tengo que ir a hacer una fila, en esa fila podré conocer a alguien, tengo que estar en un podcast, tengo que salir al mundo y decir, acá estoy lista para experimentar aquello de lo que vine a hacer. Y eso significa también confiar en que la vida te va a poner las personas, los momentos correctos para arrancar. Y creo que tocas un punto difícil y crítico, ¿no? Ya es como pasar de tener la idea o hasta de tener la certeza a realmente entrar en acción, como dices tú. Y nos pasa a muchos que sobrepensamos y nos quedamos como en la revisión, en el análisis, y hay muchas emociones y mucho del ser que está como detrás, no queriendo dejar suceder las cosas. Acá nos gusta como contarles a nuestros oyentes prácticas o cosas que nos ayuden a, como a movernos por ese espacio. ¿Qué podrías tú compartirnos como de prácticas, de, no sé, técnicas, cosas que dentro de tu experiencia hayan sido útiles para pararte, ¿no? Para salir al cóctel, para salir a la reunión, para como que te ha dado a ti esa energía para entrar a la acción. Bueno, yo soy súper de acción porque tengo una energía yang imposible de no ver. O sea, tengo una energía masculina que es muy en la acción. Ahorita estoy empezando a trabajar mi femenino y creo que lo hablamos con Caro alguna vez cuando viniste acá. Entonces tengo una energía como muy en el masculino y es muy en la acción, muy en el ta, 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 ta. Pero la práctica más importante, para mí, más importante, es saber que lo que tú quieres ya te pertenece. Lo que tú deseas, eso ya es un potencial que es tuyo. Tú ahora tienes que salir a
¿cómo se dice? Colapsar esa visión, esa idea, ese sueño, ese anhelo, pero tienes que salir a encontrarte con él porque ese ya te pertenece. Entonces, ese trabajo de tus sueños ya te pertenece. Ese carro que quieres manifestar ya te pertenece. Ese $1.000.000 que quieres tener en tu cuenta bancaria ya es tuyo. El tema es que tú tienes que comenzar a vibrar en la misma frecuencia de ese potencial para que ese potencial se colapse contigo y se convierta en una realidad. Entonces, lo primero que tienes que tener y como práctica es creerlo, es creerlo. Y cuando empezamos a hablar sobre el miedo es como un borrador, ¿no? Que le pones a las cosas. Y yo creo que el miedo, todos lo sentimos, es inevitable en la experiencia humana sentir el miedo, pero la propuesta que les tengo hoy a todos los oyentes y televidentes y todo esto es que el miedo no te paralice y que sea un miedo para accionar y no un miedo para quedarte quieto, porque eso que tienes que hacer ya es tuyo. Tienes es que sencillamente elevarte al lugar donde eso ya es una realidad de pronto en otra vibración. Esa es una de las prácticas que yo hago siempre, como que yo confío que eso ya es. O sea, es inevitable tener ese $1.000.000, es inevitable tener ese carro, es inevitable tener esa pareja porque ya está ahí esperando a que yo me encuentre con ella. Lo otro es la consistencia. La consistencia es todo en el mundo empresarial, es todo en el mundo de las relaciones que uno quiere que perduren. Entonces, la consistencia hace que una gota quiebre una montaña. Una gota de agua puede quebrar una montaña a punta de persistencia, 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 persistencia. Muchas ideas, muchos sueños, muchos proyectos se quedan varados o colapsan o mueren por falta de persistencia del creador de esa idea, porque dejó de creer, porque tiene una visión de corto plazo, que es terrible en la humanidad. Mucha gente tiene visión de corto plazo y no están dispuestos a atravesar los túneles que hay en el mundo del emprendimiento y en el mundo de toda manifestación. Hay unos procesos que hay que atravesar y no todo el mundo quiere atravesar esos procesos. Todo el mundo quiere el $1.000.000, pero no está dispuesto a hacer todo lo que implica tener ese $1.000.000 en términos de identidad, mentalidad, acción, consistencia, dejar ir, todas las cosas que se requieren para llegar allá. Y la consistencia, la disciplina y el hacer algo por esos sueños todos los días, para mí se ha convertido en una de las herramientas más a la mano que tenemos para el logro de los objetivos. Entonces, eso serían como las cosas que yo te diría así de primerazo. Hay otras muchas, pero de las importantes que te podría enumerar es. Y claro, si alguien nos está escuchando, diríamos, bueno, esto es como para las personas, como para mi vida personal, pero creo que también el libro Emprende para el Alma tiene que ver con cómo llevo esto yo ya del nivel de yo como persona y descubrir qué quiero, cómo llevo esto hacia el siguiente nivel en un emprendimiento, en una organización. Tal vez yo no tengo alma de emprendedor, entonces lo que quiero es, pero soy un líder. ¿Cómo llevo esto, este conocimiento de conectar con mi alma, con escuchar los mensajes, con tomar acción en ese mundo más de emprendedores y de liderazgo y de organización? Bueno, aquí en el libro, que este es el libro de Emprende desde el Alma, en este libro yo pongo el paso a paso, o sea, es como un paso a paso de cómo lograrlo. Y lo primero es empezar. Lo primero es empezar. O sea, es que muchas personas se quedan con la idea y no arrancan. Así no esté perfecto, así no esté bien, así no sea pulido, así toque perfeccionarlo en el camino, hay que empezar y hay que empezar a hacerlo desde la conciencia y hay que empezar a hacerlo con algo muy importante y se llama no tener expectativas. Y eso sí que nos cuesta, porque yo tengo la expectativa de que en el primer mes me va a hacer 20 millones de pesos. Yo tengo la expectativa de que en el primer mes voy a tener 100 clientes. Tengo la expectativa. Y cuando no logro esas métricas que están además en solo mi mente, pues me frustro, me pongo intranquilo y empiezo como a dudar incluso de mi propia creación. Y como decía anteriormente, pues esto es un camino que si uno lo transita con conciencia y desde el propósito, tienes mayores posibilidades de
sobrevivir los vendavales propios del mundo del emprendimiento. Pero si tú no estás anclado en un propósito y te llega la DIAN con un problema, ahí claudicas. Si tú no estás anclado en una idea superior de tu emprendimiento, de tu hacer, y te llega un problema con un socio, claudicas. Si tú no estás anclado en algo que sientes que puede cambiar el mundo, que puede transformar el mundo y que tú eres un canal para ello, y no estás anclado como en esa idea del propósito mayor que hay detrás de eso, y te llega un problema financiero y se pierde esa idea. Entonces, por eso yo digo que el emprendimiento desde el alma es tan importante, porque trasciende una tendencia, trasciende una expectativa económica, trasciende incluso las expectativas sociales, ¿no? La posición que yo tengo, ¿no? Y se eleva por encima de eso a agarrarse de algo mucho más fuerte, y es para qué nací, cuáles son mis dones y talentos que vengo a compartir, que además nadie en el mundo tiene y además nadie en el mundo los puede compartir como yo, y cómo hago de eso único que yo tengo algo al servicio de un bien mayor y al servicio de la comunidad. Y el juego se llama servir. Entre más sirvo, más gano. Entre más sirvo, mejor me va. Entre más problemas logre solucionar, mejor me va. Entonces, eso es como yo lo veo de alguna manera. Y ahora que pones todo el tema del servir, y que no, pues lo que te conozco y sé que estás sirviendo no desde un frente, sino desde muchos frentes, Sí. ¿cómo, cómo logras ese malabarismo de esos servicios? Y Sí. que es como, ahí es cómo lo logras y como qué recomendaciones tienes, porque tú estás en muchos servicios y, pues claro, aquí todas somos mamás, todas somos empresarias, las que estamos aquí en esta llamada, cuidamos a veces a nuestros papás, tenemos amigas, tratamos de buscar, o sea, buscamos y tenemos muchos frentes. ¿Cómo hacemos ese malabarismo de eso en el mundo? No lo pudiste decir mejor, eso es un malabarismo. De hecho, una vez te voy a contar que en una Navidad un amigo que quiero mucho me regaló unas bolas de malabarismo, justamente porque me veía haciendo mucho malabar. Mira, ser multiapasionada y tener múltiples frentes no es fácil, requiere mucha disciplina, mucha organización y muchos compartimientos que, si bien están separados, sí requieren una cosa, y se llama la convergencia. Porque si tú puedes encontrar entre tus múltiples pasiones y tus múltiples actividades, que es válido, un punto donde convergen, todo se vuelve más fácil. Porque si son muy disímiles, si son muy antagónicas, es muy complicado conciliar esos mundos, ¿sabes? Entonces, si tú logras hacer algo, diferentes cosas, pero que tengan un punto en común en donde todas puedan llegar a unirse y en donde todas puedan llegar incluso a nutrir las otras, creo que has hecho un bingo maravilloso. Y con respecto al tema de los multiroles, porque eso es como al mundo del emprendimiento y de las creaciones, pero ya en el mundo de los multiroles, yo creía que yo podía ser la mujer maravilla en todos mis mundos. La mejor mamá, la mejor empresaria, la mejor líder social, la mejor creativa, la mejor escritora. Y ese cartel se me cayó hace como 3 años, en donde dije, no, esto no puede ser, no puedo ser buena en todo, ni puedo hacerlo mejor en todo, por más intención y buenas intenciones que yo tenga en el corazón. Y me bajé de ese bus y entendí que tengo que renunciar a algunas y ser buena en unas y no tan buena en otras, porque eso no se puede todo. Y yo toda la vida dije que sí se podía. Y yo tengo hasta un podcast que yo grabé y dije, no, sí se puede y todo lo podemos. Y yo a veces me escucho y yo digo, no. Y un día dije, no tengo por qué ser la mujer maravilla en todo, me estaba sobre exigiendo, estaba exigiendo más de lo que podía dar, más de lo que era sano para mi salud mental, ahorita que hablamos de ello. Y un día dije, no voy a ser, no voy a ser la mujer maravilla en nada, y entendí que estaba teniendo muchos huecos en muchas cosas a nivel familiar, por ejemplo. Todo divino afuera y mi familia al revés, ¿sí? A veces mi familia sin contención, a veces mi familia sin mi presencia, y eso tiene unas facturas muy complicadas al final.
Entonces, siento que tenemos que renunciar a veces a algunas cosas, algunos roles, algunas cosas que de pronto no aportan y enfocarte en los que son vitales, importantes, necesarios. Y a nivel empresarial sí hay que encontrar ese punto en común y yo siento que yo lo estoy encontrando y lo estoy afinando cada vez más. No soy la maestra en ello todavía, ni más faltaba, pero por ejemplo ya estoy encontrando ciertas cositas y te las quiero compartir por si puede iluminar a algún empresario. Y es, por ejemplo, mi fundación. Mi fundación toma mucho tiempo, obvio. Hay que dedicarle mucho tiempo al tema social porque es un tema de siempre estar dando, buscando recursos. Bueno, es un tema que no es tan simple. Pero descubrí, dije, ¿qué tal que todo lo que yo haga, llámese libro, llámese conferencia, llámese cena, evento, todo tiene un porcentaje en mi fundación? Todo lo que yo haga. Y ese modelo no es mío. Miren a Anthony Robbins. Anthony Robbins hace sus grandes conferencias y dice, gracias a tu boleta, hay 3 niños que se están alimentando con Feeding America. Y al final dice, en el evento tal, conseguimos tantos paquetes, se le entregan a Feeding America y su gran empresa, que es sus coaching, sus eventos, todos estos temas, tienen un propósito social. Entonces ahí dije, ok, ya empecé a entender cómo por medio de mis propias actividades puedo hacer que mi fundación también se nutra, ¿sabes? Mi mundo de la escritura igual, entonces amo crear un montón de cosas, entonces, ¿cómo voy a hacer para que esa creatividad se canalice por medio de algo en donde yo puedo servir? Y ahí aparecieron los libros. Y así sucesivamente he venido encontrando las maneras en donde puedo nutrirme y así sucesivamente, y mi marca personal igual. Entonces, ¿cómo mi marca personal puede nutrir a estas? Para al final de cuentas enterarme tarde y sin mucha acción ahí, es que la marca personal es algo que tú nunca debes dejar de bajarle el volumen, ¿sabes? Porque tú puedes ahí expandir tus dones, tus talentos, todo lo que tienes que venir a compartir al mundo y eso puede nutrir tus empresas. Miren cuántos influencers grandes en el mundo digital hoy en día tienen venta de productos físicos gracias a que tienen una gran presencia digital. Entonces, fíjate cómo todo se puede ir entremezclando sin tener que renunciar a cosas que son vitales para ti. A mí me decía el otro día una amiga, ¿qué tal si yo le quito a usted Mujeres Llenas de Gracia? ¿Podría? ¿Qué tal si yo le quito a usted la fundación y se enfoca en una cosa? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? Porque hay muchos coaches que te piden enfocarte en una sola cosa y les creo. O sea, no estoy invalidando ese ángulo. Pero hay otros seres como yo que estoy teniendo otras muchas. A veces no soy las más exitosas en todas, y ese es mi gran cuestionamiento, pero estoy tratando de mirar cómo al converger pueden llegar a explotar todas, sin renunciar a las que verdaderamente hacen parte de lo que te expande, te hace feliz y en donde te quieres seguir compartiendo. Angie, nosotros desde el ADN creemos profundamente que cuando conectamos con ese propósito, con ese llamado del alma, como lo llamas tú, conectamos con ese propósito, los resultados definitivamente son distintos. ¿Sí? Y eso lo vemos como con las personas, con los líderes con los que trabajamos, pero también con las organizaciones. Trabajamos con las organizaciones a encontrar ese llamado porque como ente la organización también tiene un llamado propio. Y a veces nos ha pasado también con los emprendedores yo tengo un llamado como Carolina, pero con mi emprendimiento tengo otro llamado. ¿Sí? Hay como distintos llamados que un poco lo que te escucho ahorita con esto que estás diciendo, esos llamados también tienen que converger en algún punto, no pueden ser llamados completamente opuestos, sino que tienen que tener, pero también es entender que hay distintos llamados y distintos lugares, como Ángela, como escritora, hay como distintos llamados y también como no tratar de que todo sea en lo mismo. Pero ¿qué tanto crees tú que tiene el impacto de escuchar ese llamado en los resultados de lo que hacemos? Porque muchas personas dicen eso es soft, eso es light, y yo para qué me meto con eso, mejor vámonos a los números, a las acciones, Ok. ¿cómo ves tú ese propósito, conectar con ese propósito llamado, lo que nos importa cuidar? Hay muchas formas, lo que nos da sentido con el resultado final, que es lo Me, que la organización busca. me encanta esa pregunta. Mira, nos han enseñado, que lo mencioné un poco al principio, nos han enseñado que todo tiene que estar en compartimientos, ¿cómo se dice? Que todo tiene que estar como en diferentes compartimientos y que no lo podemos fusionar. Y se nos ha enseñado que los temas espirituales no tienen nada que ver con el tema monetario, que los temas espirituales no tienen nada que ver con las métricas,
que los temas de emprendimiento desde el alma están por acá, pero los temas del Excel, los resultados, las métricas, esa utilidad tienen que estar por acá. Y yo hoy vengo a recordarles que no hay nada más espiritual que la abundancia. No hay nada más espiritual que la riqueza y que no hay nada más espiritual que canalizar riqueza para un propósito superior. Eso ya es otro nivel. Entonces, los resultados son todo en este mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar meditando y sirviendo y no tener con qué pagar tu casa. Tú no puedes estar en temas altruistas, en temas de voy a salvar el mundo, pero tu mundo está quebrado por dentro porque no tienes ni con qué pagar el agua. Entonces, no tienes cómo llevar a tus hijos al colegio que tú anhelas y es el que siempre habías soñado, porque no has sido capaz de generar resultados en tu mundo por estar dividida entre el mundo espiritual o el mundo material, el mundo de la plata o el mundo de los mantras. No, es que aquí es todo junto. Aquí es todo junto. Y hoy en día los emprendedores desde el alma sí que tenemos un llamado grande a monetizar, porque hay que descubrir y recordar que si tus resultados son pequeños, tú puedes ayudar pequeño. Y si tus resultados son grandes, tú puedes ayudar en grande, puedes servir en grande, puedes hacer tu empresa más grande, puedes generar más empleo, puedes generar más impacto, puedes generar más productos. O sea, entonces hoy en día hay que regresar a la conciencia de que no es o lo espiritual y lo trascendental o el dinero y los resultados, es todo junto. Y cuando logras esa integración, tú entras a trabajar en tu misma empresa. Puede ser en un montallantas, es que no estamos aquí hablando en un centro de yoga, puedes ir a un montallantas y generar propósito, riqueza, valor, impacto en ese montallantas, pero desde otro enfoque, desde otra intención. Entonces aquí, mi Caro y Elsa y todos, el llamado es a cómo creamos mayor impacto, cómo hacemos que esos resultados se den y cómo trabajamos consistentemente con las herramientas que tenemos del mundo, por decirlo, empresarial tradicional, pero cómo recordamos que esos resultados primero tienen que estar en tu conciencia para que después se vean en tus manos. Esos resultados primero te tienen que caber en tu corazón para que después los veas en tu billetera y no al revés. Porque la gente quiere la plata, pero no quiere la conciencia que se requiere para llegar a ese resultado económico. Las personas que hoy en día canalizan millones de billones con B de dólares son personas que tuvieron que acceder a una conciencia para poder manifestar ese dinero. Y ese es el tránsito que no queremos transitar. Queremos el millón, pero no queremos la conciencia para llegar a ese millón. Y la conciencia es el mindset, la integridad que se necesita. Si no somos capaces de manejar 1.000.000 de pesos, ¿por qué Dios nos va a dar 1.000.000 de dólares? Acuérdense el libro de T. Harv Eker de Los secretos de la mente millonaria. El hijo le pedía al papá que lo llevara a la heladería. Y cuando llegó a la heladería, ¿de qué sabor quieres el helado? De chicle, de chocolate, de menta, de almendras, de arequipe, de chocolate con pepitas y quiero este topping. Y el papá le dijo, no, cuando aprendas a manejar una bola de helado, yo te compro 2 bolas de helado. Y el mundo es así. Si tú no puedes manejar ni siquiera tu billetera, porque tenemos la plata, además al revés, no sabemos ni cuánta plata tenemos. Acuérdense que Dios es un gran inversionista. Entonces Dios dice, bueno, ¿y cómo tienen estas niñas allá sus finanzas? Miremos a ver estas 3 niñas que están en este podcast. Ellas están pidiendo esto. Cuenten a ver, veamos cómo están manejando lo que tienen hoy para saber qué se les puede dar después. Y yo estoy segura que muchos emprendedores no podrían manejar esas grandes cantidades de dinero que quieren si no están comenzando a manejar lo pequeño. Entonces, para resumirte la respuesta, los resultados son todo, Caro, porque al final, todo en la vida, espiritual y material, todos son resultados, o resultados de evolución o resultados de manifestación en el mundo de la materia. Entonces, qué lindo poder mirar en qué persona me tengo que convertir para el resultado que yo quiero lograr, en qué empresa me tengo que convertir yo
para lograr estos resultados que quiero lograr? Y eso es una conversación profunda al interior de cada uno de los dueños de esa compañía y con todas las personas que están involucrándose en esa conversación, en esa visión, y mirar a ver si esas personas que están en ese barco están todos alineados con ello. Y si sí, estoy absolutamente segura de que si integras la conciencia e integras todas estas herramientas maravillosas que hay en el mundo para ser exitoso en los negocios, es inevitable tu éxito, pero es un éxito que no viene vacío. Es un éxito que no solo es plata, es un éxito que también es estar llenos por dentro, propósito, qué delicia, contribuimos, hicimos, mis colaboradores están contentos, yo estoy contento, se logró el resultado e incluso más, porque no te sorprendas que cuando ya estás en esa alineación, el universo te diga, wow, tú pediste 5, venga y le doy 25. Súper. Ángela, como para ir ya como darle un cierre al espacio y como acercándonos a la conclusión. ¿Qué recomendarías tú a las personas que te escuchan y ven esta emoción, esta pasión, esta conexión y dicen, yo quiero un poquito, ¿no? Yo quiero conectarme, yo quiero emprender conectado con mí mismo, como por dónde entrar, qué pasos dar? Mira, hay una frase de Roosevelt que dice, que me encanta. Creo que si la pudiera poner en mi oficina, la pondría. Lo que pasa es que es llena de madera, entonces no se pueden poner avisos en la madera. Dice, haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Y esa es la respuesta que te quiero dar. Tienes que hacer, o sea, haz lo que, o sea, tienes que empezar con lo que tienes hoy. Y tristemente, nuestra mente está muy condicionada a ver lo que no tenemos. Y se nos olvida mirar alrededor la cantidad de recursos materiales e inmateriales que tenemos alrededor. Entonces es comenzar con lo que tengas en donde estés y poder mirar qué recursos tengo y empezar a hacer un acto de observar todo lo que realmente tienes en el celular. ¿Cuántos contactos tienes acá? Que si tú no sabes hacer algo, tú aquí estoy segura que hay alguien que sabe lo que tú necesitas entender. Nunca había un momento más expansivo, nunca ha existido un momento más expansivo y más fácil emprender y hacer cosas como ahorita. Tienes YouTube, que tienes una universidad enorme gratis para emprender lo que quieras desde ahí, aprender cualquier habilidad. Hoy en día hay inteligencia artificial. Hoy en día hay un montón de mentores y de personas hermosas queriendo entregar también sus dones y sus talentos, ayudarle a nuevas generaciones. Entonces, hoy en día hay tantos recursos que seguramente nuestros abuelos no tuvieron y que hoy en día nosotros tenemos que honrar todo ese camino que nuestros abuelos, bisabuelos llegaron hasta nosotros y nosotros poder decir, wow, si ellos lograron lo que lograron, imagínate nosotros ahorita aquí. Entonces, ese es el llamado, arrancar, observar los recursos que tienes y arrancar con eso que tengas, que nos vamos puliendo en el camino. Y acuérdense de esta canción tan bonita de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y así es el mundo. Nunca vas a ver Alaska allá. Si tu destino es Alaska y yo salgo hoy en un carro para Alaska, ¿tú estás viendo Alaska en este momento? No. Tú estás viendo los 4 metros delante de tu panorámico. Eso es todo lo que estás viendo. Y eso es todo lo que necesitas ver, en realidad no necesitas ver, bienvenidos a Alaska, tienes que ver que tu carro siempre esté encendido, que tu pasión siempre esté prendida, que tu timón siempre lo tengas tú y que siempre estés mirando al panorámico para saber a dónde vas y muy poquito al retrovisor, solamente para coger las experiencias que te permitan llegar un poquito más allá. Qué bonito, Súper, bonita gracias. frase de cierre. Y no sé si hay algo que te queda, que no te hayamos preguntado y que tú digas, esto me encantaría compartirlo. Nos has hablado sobre los libros, sobre la fundación. No sé si hay algo más que quisieras compartirnos como para cerrar. Sí, todo eso que les conté son mis emprendimientos conscientes desde el alma, pero también tengo un emprendimiento tradicional, Caro, tú lo sabes. Nosotros venimos de un mundo de emprendedores, toda la vida hemos sido empresarios, emprendedores,
y yo vengo de un mundo tradicional, entonces también no solamente vengo a darte como las lecciones, si se pudieran decir así, del mundo del emprendimiento desde el alma, sino que también hay una patica mía en el mundo del emprendimiento tradicional con el restaurante Tramonti, que tú sabes, Caro, que ha sido un legado familiar. Llevamos 47 años trabajándole también a construir empresa, construir país por medio de la gastronomía, los momentos memorables, los eventos. Y pues ha sido un contraste grande y un llamado también a mirar cómo integro toda esta cantidad de cosas bonitas dentro de la misma empresa, que además es una empresa retradicional, tradicional, tradicional, tradicional. Entonces, no crean que solamente me muevo en el mundo así trascendental, sino en el mundo donde nos toca duro, nos toca la competencia, nos toca innovar con pocos recursos, mantenernos vigentes después de 47 años. Ya hemos hecho tránsito de la tercera generación a la segunda generación y la segunda generación, la tercera no quiere. Entonces, imagínense, entonces también hay como mucho debate en ese mundo empresarial tradicional y pues también ha sido un tema lindo y también un tema lindo de ver cómo los espacios heredados y cómo las empresas heredadas no tienen que ser necesariamente una camisa de fuerza para quedarse como siempre, sino que como las empresas son el reflejo de sus dueños, las empresas también pueden trascender y convertirse y transformarse en la esencia de esas nuevas generaciones que vienen. Entonces ahí también hay grandes lecciones, Caro, que algún día chévere poderlo compartir en algún foro de empresas familiares, porque sí que hay mucho que aprender ahí, porque la semilla que se plantó o la conciencia con la que se planta una empresa tradicional hace 47 años, el fruto de ahorita es muy diferente y la conciencia con la que se recibe ese árbol es bien diferente y todo es una gran lección de transformación también, ¿no? Y de mirar a ver cuál es también ese espíritu que traen las empresas y hacia dónde también nos llevan y nos permiten transitar con ellas. Y ahí me viene la imagen como del injerto, ¿no? Ya no tengo que ser limón limón, sino puedo ser un tomate Limón limón mandarina. o limón mandarina, y puedo haber un injerto y puedo irme transformando también, así como las personas creo que tenemos esos momentos de depresión, esos momentos críticos, las organizaciones también las tenemos y también tenemos que ver cómo salimos de ellos y hacer todo lo que tú dijiste, cambiar nuestra identidad, soltar la gente que no funciona, cambiar productos, renacer, como permitirnos realmente encontrar en qué momento está haciendo la organización y cómo volvemos a renacer, a reescribirnos y a redefinirnos de alguna manera, que muchas veces creemos que son dos mundos muy separados, el de las personas y el de las organizaciones, pero las organizaciones somos personas. Entonces, todo lo que aplica a la persona lo podemos aplicar en una organización, así como la persona encuentra su pasión, su alma, su llamado, la organización igualmente tiene que, tal vez el llamado va cambiando y es escuchar cuál es el llamado que tiene esa organización hoy por hoy. Total, total. Y me encanta lo que dices de que el llamado va cambiando, efectivamente, va cambiando y según el rol, tú lo dijiste de manera perfecta, cambia, no es todo uno. Y eso No es también hay que todo. saber honrarlo, y eso también hay que saber honrarlo, y hay que saber hay que tener la escucha, como dijiste, y la sabiduría para entender en qué momento está esa organización y cómo, y quién somos nosotros con respecto a los cambios que estamos llamados a hacer. Bueno, pues Elsa, Angie, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Gracias a todas las personas que han escuchado, visto este episodio del ADN Transformador. Escuchamos mucho sobre qué significa emprenderse el alma, cómo escuchar esos llamados, cómo realmente tomar acción, la importancia de tomar acción, porque si no la tomamos no va a pasar nada y se va a quedar en sueños, y cómo eso va a impactar de manera radical los resultados que tenemos. Entonces, ya sabes que si este episodio te ha movido, te ha inspirado, compártelo, guárdalo, reescúchalo, así como Angie se escucha sus propios podcasts, reescúchalo, toma, hay muchísimos mensajes, muchas herramientas, muchas prácticas para que pongas ya a actuar y nos vemos en un próximo episodio. Les dejaremos en la información del podcast dónde contactar a Angie si alguien más quiere saber, conocer de estos emprendimientos, apoyar alguno de los emprendimientos sociales, leer alguno de los libros o ir a comer delicioso al Tramonti, que siempre es una delicia. Y nos veremos muy pronto en el próximo episodio. Muchas Gracias. gracias.
Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.